Bien, el título que puse a este mensaje es Realmente Libres. Realmente Libres. Siempre me impacta. Ustedes imagino que ya sabrán a qué texto bíblico refiere la mayoría de ustedes. Realmente libres. ¿Conoceremos las personas lo que es ser realmente libres? Cuando pensamos en un evento como el Día de la Independencia, ¿acaso eso nos hace realmente libres? Si bien cantamos Oíd mortales el grito sagrado, libertad, 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 ¿no? En nuestro himno nacional argentino, perdonen los extranjeros que hago mención solo al himno nacional argentino, pero son expresiones que habitualmente las personas tenemos en busca de libertad. Digo, ¿seremos realmente libres? Y la invitación en esta mañana que quisiera hacerles, con la ayuda del Señor, es a pensar en lo que Dios tiene para decirnos respecto de la libertad. La libertad es un concepto muy valorado entre las personas, ¿sí? Nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres, de ser independientes, de vivir como queremos y actuar como nos parece, y eso es un deseo, un derecho, y además es una posibilidad que nos brindó Dios cuando nos dio libre albedrío. Pero hay algunas cosas que condicionan nuestra libertad. Y con la ayuda de Dios vamos a verlos en la palabra de Dios. El texto clave que yo voy a utilizar, aunque es todo un pasaje y algunos más que van a ilustrarnos, dice en San Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. No es si se declaran independientes, no es si viven en una nación democrática, no es si acumulan dinero como para tomar decisiones. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Vamos a pasar una plaquita. Ahí está el evento, ¿no? Un día como hoy hace 207 años, si no hice mal la cuenta, profe, ¿está bien? 207, ¿no? 207 años. En un congreso que aparentemente llevó como 3 meses. Yo esto no sabía, bueno, por ahí lo estudié, pero como uno las cosas de la escuela después se las olvida. Pero revisando un poquito la historia, en marzo empezó el Congreso de Tucumán. Y recién el 9 de julio lograron acordar y conciliar bajo qué condiciones y cómo declarar la independencia de nuestra nación, de nuestro territorio, de la dependencia al rey de España, ¿no? Fernando VII y todos sus sucesores y toda otra dominación extranjera. Así que desde ese momento nosotros celebramos el surgimiento de nuestra nación como independiente y autónoma. Pero como les decía recién, la invitación por supuesto no es a pensar en el 9 de julio, es a pensar en cuál es la visión que tiene Dios respecto de nosotros, porque en un sentido espiritual nosotros también tenemos hoy un desafío de poder transitar de una manera más cercana, más completa a la propuesta de Dios de vivir en la libertad que Cristo nos da. Así que si el Hijo nos liberta, nosotros somos realmente libres. Vamos a ver entonces algo más de este pasaje bíblico. San Juan 8, y ahora sí vamos a leer desde el 30 al 36, va a ser nuestro pasaje de base. Dice Jesús que estaba hablando con un grupo de judíos en su región, y dice, al hablar de estas cosas, o al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra. Dice el mí, ahí está en mayúscula, así aparece en una versión, me llamó la atención, pero dice mi palabra. Y saben, la primera cosa que quisiera compartirles es que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo.
porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Leemos, santifícalos en tu verdad, oraba el Señor. Tu palabra es verdad, pero al mismo tiempo Él decía, yo soy el camino y la verdad. Quiere decir que la palabra de Dios es Cristo. Si permanecemos en su palabra, es si permanecemos en Cristo, ¿sí? Verdaderamente son mis discípulos. Hoy hablábamos de discípulos, ¿no? En la clase de la escuela bíblica. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dice el siguiente versículo, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Contundente, ¿no? No, un poquito, no. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, el pasaje que habíamos tomado como lema de este mensaje. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Vamos a una plaquita adelante. Fíjense lo extraordinario de esta charla que tiene Jesús con los judíos de esa época, ¿no? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, decían ellos, ¿no? Ahora, claro, hay algo en el espíritu, en el sentir de la nación del pueblo de Israel, es que aun cuando estaban en esclavitud, el sentido con el que tomaban las cosas no era de esclavitud, ¿no? Ellos se sentían libres a pesar de la esclavitud. Pero la realidad es que la falta de libertad es esclavitud. Y seguimos. Así avanzamos y no nos demoramos mucho. Me llamaba la atención esto de nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, ¿no? ¡Qué locura! Habían estado en Egipto un montón de años como esclavos. Habían estado sometidos al imperio babilónico. En ese momento estaban bajo la autoridad del imperio romano. Y sin embargo decían, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Me hace acordar a mí y a muchos de mis amigos, ¿no? Que si hablamos acerca de la libertad con la que Cristo nos puede libertar, yo nunca fui esclavo de nadie. No, vos sos esclavo del pecado, yo nunca fui esclavo de nadie. ¿Sí? ¿Estás seguro? Porque lo que el Señor dice es que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y está haciendo referencia a una naturaleza caída, pecaminosa, está en nosotros. Nuestro cuerpo es mortal, está inclinado al pecado. Y no hay vuelta. Hoy las personas buscan caminos de espiritualidad. Y buscan por caminos tremendamente sofisticados. Y a veces se enredan y no llegan a ningunos lugares, frustrándose una y otra vez en sus búsquedas, solo por el hecho de estar eludiendo el acto de la humillación y del reconocimiento de su pecado. Es mejor para los hombres desde nuestra soberbia decir yo estoy buscando un camino de espiritualidad. Y ahí habla el mundo entero de la espiritualidad. Ayer me mandaron, anteayer, un videíto de un portal que se abría el 7 de julio, un portal de no sé qué que había que declarar, no sé qué cosa. Digo, ay, esos son los caminos de la espiritualidad. Parece que para liberarnos de los problemas habría que, no sé, entrar por un portal. No sé si ustedes lo vieron, el portal, yo no sé de qué portal hablan, no lo entiendo. Puede ser que sea poco espiritual. Pero cuando yo veo al Espíritu Santo, que es quien habla en la Escritura, la verdad, de lo que habla es de otro modo, de entrada al mundo de lo espiritual, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestro pecado. Porque sin arrepentimiento, sin reconocimiento de nuestro pecado, no puede haber salvación, no puede haber liberación. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante. Es importante para las personas que queremos ser verdaderamente libres, realmente libres, reconocer cuál es nuestro problema, reconocer cuál es la situación del ser humano.
Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dale una plaquita más. Y reconocer el problema, ¿sí?, que nos lleva a esta situación de no ser libres, a menos que Cristo nos liberte, es reconocer algo que en la Biblia se nos dice de muchísimas maneras, ¿sí? Podemos leer en Romanos 3, 23 y 24 y en Romanos 6, 23, miren lo que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, y Jesús nos dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, no alcanzamos la gloria de Dios, porque nosotros somos esclavos del pecado. En Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado, del que todos estamos, en el que todos estamos de alguna manera inmersos, es la muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, reconocer el problema de la situación del ser humano que quiere ser libre es reconocer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que somos esclavos del pecado. Y vamos a ver la plaquita siguiente. Fíjense, ahí hay un camino, ¿sí? Según Romanos 3:24, todos pecamos y todos estamos lejanos de Dios. No podemos acceder a la gloria de Dios, estamos destituidos, como dice otras versiones, de la gloria de Dios. En Romanos 6, que recién leíamos, dice que el precio del pecado es la muerte. Nosotros por pecar tenemos que pagar con la muerte, ¿sí? Quiere decir que lo que plantean estos dos pasajes es un camino que lleva a la muerte y a la condenación eterna. Ese es el problema del hombre. Así es la situación del ser humano. Vamos a una plaquita más. Y vamos a ver cuál es la respuesta o la propuesta que tiene Dios al problema del hombre. Porque así como reconocemos el problema, Dios nos invita a reconocer la solución. Dice en Juan 8, como habíamos leído: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ahí está la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Vos querés ser libre? Bueno, acá está la respuesta. El Hijo nos hace verdaderamente libres. Vamos a una plaquita. Entonces se abre un camino diferente. Fíjense que nosotros recién hablábamos de un camino de muerte y condenación, pero los mismos pasajes que usamos de Romanos 3 y 6 nos hablan de otro camino. En Romanos 3:24 dice: en Jesucristo hay justificación, somos justificados por la sangre de Cristo. Y en Romanos 6 dice: el regalo de Dios, el pago de nuestro pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, ahí no tenemos que pagar, ya está pago, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Está bien? Así que ahí sabemos del problema del hombre y ahí tenemos también la propuesta de Dios como solución al problema del hombre. Y me encantaba hoy cuando Cristi abrió las oraciones para que cada uno pueda expresar a viva voz, y me maravillaba. La mayoría de las expresiones tenían que ver con la gratitud por este camino abierto, el camino de redención y de vida eterna. Hay caminos que nosotros conocemos haber transitado y que sabemos, porque Dios en su Espíritu nos lo ha revelado. Son caminos que nos llevan a la muerte. Pero el regalo de Dios, la justificación, la libertad de nuestra esclavitud del pecado está en Jesucristo, y por eso tenemos esperanza y vida eterna, porque somos justificados por la fe en Él. Amén. Seguimos. Reconocimos el problema, reconocimos la solución a la propuesta que Dios nos da, y volvemos al pasaje inicial. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y acá está el secreto para vivir en libertad.
Ya sabemos que nuestro problema era haber perdido la libertad, no tener libertad por nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, porque deshonramos a Dios, porque le dimos la espalda a Dios. También conocemos de la respuesta que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna que nos da por el sacrificio de Jesucristo. Pero ahora, mientras tanto, aquellos que ya recibimos a Jesucristo, porque esto se lo decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a una placa más. ¿Qué es viviendo en libertad? Y vamos a ver 3 aspectos de vivir en libertad. Debe haber muchos más, pero vamos a ver hoy 3. La nueva vida en Cristo es vivir en libertad. Y se trata en primer lugar de cercanía con Dios. Algo de la cercanía con Dios nos hablaba la canción que recién Lito compartía, ¿no? Cercanía con Dios. Y miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Recuerden, como lo estamos haciendo hoy desde que comenzó el culto. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, separados de Dios, excluidos de lo que es la ciudadanía y de lo que es el pacto de Dios, sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. La nueva vida en Cristo es habernos acercado a Dios a través de Jesucristo. Y yo no sé, por supuesto, el corazón de ustedes, no lo conozco, sí sé que el Señor lo conoce. Es más, el Señor conoce más de lo que nosotros mismos conocemos de nuestro interior. Pero yo te invito a que mires en tu vida cómo estás caminando. Tal vez lo que te aparezca es la alegría, el gozo de recordar lo que era en otro tiempo y estar disfrutando, como en muchas de las oraciones se adoró y se alabó al Señor diciendo, gracias por esta nueva vida. Tal vez en tu corazón podría haber de ese orgullo de yo no soy esclavo de nada, ni de nadie. Yo lo que quiero decirte es que más allá de tu interés, el camino tiene una consecuencia. El camino que nosotros tomamos en nuestra vida tiene una consecuencia. Y desinteresarte de estar lejos de Dios te lleva a la muerte y a la condenación. Pero todos nos vamos a morir, Sergio, sí, todos nos vamos a morir. Este cuerpo se va a morir, pero vamos a tener vida eterna en Cristo. Y la propuesta de Jesucristo, la propuesta de Dios en esta mañana, es que todos nos acerquemos a Él. Él quiere hacernos cercanos por la sangre de Cristo. Así que yo te invito a que pienses, si hoy no es la oportunidad, esa oportunidad que Dios está esperando de acercarse a vos, aunque Él ya está cercano, decía Pablo, casi que si extendemos la mano podríamos tocarlo. Él está allí. Falta que vos te decidas a decir, Señor, yo te recibo como Salvador. Vos sos el único camino. Vos sos la única posibilidad para salir de mi esclavitud que me lleva a la muerte. No es solo la esclavitud que te lleva a pecar, es la esclavitud que te lleva a las consecuencias eternas del pecado. Es eso. Ojalá hoy puedas hacer esta oración de recibir a Jesucristo como Salvador. Vamos a una placa más adelante.
Yo dejé mis apuntes de lado. Habíamos hablado de que la libertad es cercanía de Dios. Y esa cercanía, como cantamos al principio una canción, es aquella que Jesús propicia como puente entre los hombres y Dios. Tenemos un sumo pontífice, alguien que estrechó el camino, alguien que terminó con lo que nos alejaba, y decíamos, Él es quien derrotó la muerte y el pecado. Así que cuando venimos a Cristo, estamos en la victoria y en la libertad porque Cristo derrotó la muerte y el pecado. Ahora, el viviendo la nueva vida en Cristo, viviendo en libertad, es un camino de santidad. Cristo derrotó la muerte y el pecado, nos hace verdaderamente libres, pero nosotros seguimos acá, bajo este cuerpito que está inclinado al mal. No sé si les pasa con el de ustedes, pero a mí no me sale fácil la santidad. Dice Romanos capítulo 6, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Cuál es la consecuencia de tus acciones hoy? ¿Caminar hacia la muerte y la condenación? ¿Caminar hacia la santificación? Ese es el fruto. Caminamos en santidad. Ese resultado de ese caminar es la vida eterna. Y la santificación es el resultado de permanecer en Cristo. Si permanecemos en Él y si permanecemos en su palabra, somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, empezamos a vivir conforme al Maestro. Como decíamos hoy, ¿no, Esteban? Ser discípulos de Cristo tiene que ver con imitar al Maestro, seguir sus enseñanzas, no llenarnos la cabeza de teorías. A veces parece que los cristianos creemos que somos más cristianos cuanto más textos bíblicos aprendemos de memoria. Y está muy bueno aprender textos de memoria. A mí, yo doy gracias a Dios que en mi infancia me ayudaron a aprender textos de memoria. A veces pensamos que ser mejor cristiano es buscar entre todas las traducciones y manuscritos, a ver dónde está ese secreto escondido en la palabra. ¿Sabes? La palabra está revelada con una claridad, hasta los niños la pueden leer. El fruto del cristiano es santidad, no intelectualidad. Puedo saber mucho de la palabra de Dios. Es más, miren, Satanás se la sabe, ¿eh? Lo fue a tentar a Jesús y le dijo de la palabra de Dios, tergiversándola, por supuesto, no para enriquecerlo. Así que, ¿cómo te medís? ¿Cómo te medís? Frutos de santificación, vida de santidad, que nuestras vidas se parezcan al Maestro. Esa es la nueva vida en Cristo, cercanos a Él, viviendo cada vez más parecidos a Él. Una más. Y la tercera consecuencia de esta nueva vida en Cristo, que es viviendo en libertad, tiene que ver, aunque parezca redundante, con el modo de vivir en libertad. Dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. En otras versiones habla que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Permanezcamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no nos sometamos otra vez al yugo de esclavitud. A veces vemos en nuestras naciones, ¿no? Como por un lado declaramos la independencia, pero después administramos tan mal que tenemos que salir a pedir plata y entonces somos dependientes del Banco Mundial o de
políticas que vienen y se nos imponen porque si no, no nos prestan plata. Y de alguna manera ideamos la manera de no ser independientes y libres. Declaramos la independencia, pero estamos llenos de condicionamientos, ¿no? A veces la vida cristiana se parece. Cristo nos hace libres, pero después nosotros nos sometemos otra vez a esclavitud. Y en esto hay mucho de nuestra conciencia, de nuestras decisiones, pero también hay mucho del lugar que le damos a Dios y al Espíritu Santo en nuestra vida. Permanezcamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El tema de la libertad y de la vida en libertad tiene por lo menos dos aspectos que para mí son atractivos, que son como los dos polos que se oponen a la idea de libertad. Por un lado, si soy libre, entonces puedo hacer cualquier cosa. Por otro lado, no puedo hacer nada, porque ahora me sujeto a Cristo. Y estas son dos corrientes que están a veces en mi cabeza, y a veces están en las iglesias. El libertinaje y el descuido de la palabra de Dios y de la santidad, y el miedo terrible que es el legalismo, que siempre nos pone en falta, como si Cristo no alcanzara. Y ahí están los dos problemas. Dice en 2 Corintios 13, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De lo que está hablando el apóstol aquí es de un proceso. Si ustedes creen que el Señor dice cuando recibimos a Cristo no tenemos que pecar más, nos estaría diciendo algo que es imposible para nosotros. Él ya sabe que estamos con un cuerpo de muerte. Pero lo que dice es, no uses la libertad para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Prepárate, ponete, comprometete con este proceso que es mirar cara a cara al Señor para ser transformado a su imagen por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Por eso dice, si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, no nuestra voluntad, sino la transformación que se opera por el Espíritu Santo, por conocer y ver cara a cara a Cristo. Hermanos, si abrís la Biblia y no ves a Cristo, estás leyendo mal. Porque cuando abrimos la palabra es para mirar cara a cara el rostro del Señor y ser transformados a su imagen. Leamos el Antiguo Testamento, leamos el Nuevo Testamento, leamos Génesis o leamos Apocalipsis, la Biblia es el reflejo de Cristo que transforma nuestra vida para parecernos cada día más a Él. Así que quédate buscando a Cristo. Cuando leas, quédate buscando a Cristo. Cómo parecernos más a Él. Porque toda la enseñanza tiene que ver con eso. Él cumplió con toda la Escritura. Por eso Él no está bajo esta ley del pecado y de la muerte. Porque Él no tuvo pecado. Así que Cristo cumplió con todo. Y así nosotros conocemos a Cristo y cómo poder cumplir con toda la enseñanza. Seguimos. Les decía entonces del vivir en libertad. Ay, me quedó un pasaje. A ver, da un anterior. Está bien. No está en la placa, no importa. Quiero compartirles que viviendo en libertad, este pasaje de Gálatas que leímos antes, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esto, dicen, miren, yo Pablo, en el contexto en el que está dicho, yo Pablo,
les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. ¿Qué había pasado? En la iglesia empezaban a recuperar prácticas que tenían que ver con la economía de la ley y el pecado. Hay que circuncidarse como un acto de santificación. Pero en el nuevo tiempo, que abre Cristo, es Cristo quien nos santifica. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos revela a Cristo para que nosotros hagamos el proceso de santificación. Y vamos a morirnos imperfectos porque estamos en este cuerpo de muerte. Pero vamos a ser como Él es cuando Él complete la obra. Porque vamos a ser como Él es. No les estoy diciendo, hermanos, pequemos libres, démosle para adelante, total, el Señor ya sabe que vamos a pecar. No les estoy diciendo esto. Les estoy diciendo, guarda, que no venga Satanás a quitarnos la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Porque este pasaje dice, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que si hace eso, está obligado a cumplir toda la ley. De alguna manera es, vos confías en la ley, vos confías en tus acciones, entonces te separaste de Cristo. Dice, de la gracia han caído. ¿Y saben por qué somos salvos? Por gracia. Porque no podemos satisfacer la justicia de Dios, ni con esfuerzos, ni con voluntad, ni con hábitos. No podemos. Es Cristo y siempre es Cristo. Así que, hermano, si vos querés conformar a Dios con algún acto que tiene que ver con la ley, miren, vamos a hacer una cosa, para que Dios esté contento esta semana, vamos a ayunar todos. Hermano, ayuná si está en tu corazón. Pero guarda, a ver si estás cambiando a Cristo por el ayuno. Es Cristo el que nos hace verdaderamente libres. No nos caigamos de la gracia. Porque si nos caemos de la gracia no tenemos esperanza. El único camino que nos queda es de muerte y condenación. Por eso, en uno de los pasajes más lindos y más repetidos en nuestra iglesia, gracias a Dios, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Hebreos 4:15. Yo voy a pedirles a si alguien, lo voy a buscar yo para no hacer, porque no lo había escrito, pero me parece necesario leerlo. Pero hermanos, alguien busque, por favor, porque cuanto más nervioso me pongo, Hebreos 4:14. Se me pegan las hojas. Ya lo tengo igual, Pero dale, Cris, dale. Hebreos 4:14. El Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Bueno, fíjense, gracias Cris, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? Él sin pecado, nosotros con pecado. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque Él no tuvo pecado, no porque nosotros no tenemos pecado.
El mismo apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi cuerpo sirvo al pecado, pero con el Espíritu sirvo a Dios. ¿Sí? Así que yo quiero animarles, hermanos, a no pecar. Y yo también, a vivir en santidad. Pero a no perder la idea de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado en Cristo, alguien que se compadece de nosotros y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿Saben cuál es el problema del legalismo? Que mucha gente se frustra porque no puede satisfacer a Dios. Y entonces se aleja de las iglesias y se aleja de un Dios que parece que no puede compadecerse de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo es alguien que sí puede compadecerse de nosotros, puede entendernos. Y pasó por nuestras mismas tentaciones, pero sin pecado. Él sabe lo que es, pero Él venció. Y sabe que nosotros no podemos vencer, pero Él venció por nosotros, porque murió en la cruz para salvarnos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, pero nos acercamos confiadamente en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, para vivir cada día en el gozo del Señor, que está haciendo en nosotros un proceso de santificación, que se va a completar cuando estemos frente a Él y tengamos un cuerpo nuevo, ya no caído, ya no dependiente del pecado, sino totalmente transformado a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, porque es muy difícil vivir en este doble espacio. Que Él nos dé sabiduría para darle todo el lugar que necesita para transformar nuestras vidas. Para que verdaderamente nuestras vidas, momento a momento, sean impactadas por su palabra. Que podamos conocer la verdad en su totalidad para ser liberados de nuestra esclavitud con el pecado. Pero también para ser sumisos y humildes, para decir, Señor, no podemos conformarte. No es con nuestras fuerzas, pero gracias, porque nos diste al Señor Jesucristo, que trasciende nuestra imposibilidad, que atravesó los cielos. Él sí pudo, nosotros no podemos. Gracias, porque estamos bajo su cobertura, su sangre, que nos limpia de todo pecado. Y si todavía no recibiste a Cristo como Salvador, este es el momento. Y yo te voy a invitar que la oración que hagas ya no sea por sabiduría para vivir en santidad, como lo vamos a pedir cada uno de los que somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, sino para pedirle el perdón que necesitas por tus pecados al Señor. Para que recibas a Cristo como tu Salvador. Para que le digas, Señor, necesito el perdón de mis pecados. Necesito salir de este camino que me lleva a la muerte, para encontrarme con vos, que sos el regalo de Dios para vida eterna. ¿Oramos? Nos tomamos unos segunditos. Padre amado, estamos en tu presencia y queremos escuchar tu voz. Y gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a permanecer en ella. Ayúdanos a fortalecernos en la enseñanza y en la palabra de Dios. Primeramente, Señor, aquellos que no conocen a Jesucristo como Salvador, no lo han reconocido. Yo te pido que en esta mañana la decisión sea de reconocer a Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, de recibir a Cristo como Salvador, como el único camino que puede sacarnos de la esclavitud para ponernos en un lugar nuevo de libertad en Cristo. Señor, que hoy sea día de salvación. Gracias porque cuando nos libertás, nos haces tus hijos y nos das de tu Espíritu. Gracias, Señor, también por tu palabra, que nos inspira a vivir en santidad. Oh Dios, te pido que nuestras vidas estén llenas de frutos de santidad. Que cada acción
que se vea de mí sea una opción que refleje la gloria de Cristo. Ayúdame a verte de tal manera, cara a cara, que mi vida sea transformada en cada momento a la imagen tuya, Señor. Bendecinos como iglesia, para que nuestras acciones sean las acciones de Cristo. Líbranos de la soberbia, Señor. Líbranos de las disputas. Líbranos de los enojos, de los rencores, de los celos. Líbranos de todo aquello que no tiene nada que ver con el proceso que vos querés hacer entre nosotros. En nosotros individualmente, en nosotros como comunidad. Fortalecenos en el amor, Señor. Y Señor, también te ruego que traigas esa paz que significa que vos sabés compadecerte de nosotros. Porque el Señor Jesucristo lo vivió y sabe de la dificultad que tenemos. Pero que nos aliente, Señor, a esforzarnos por perseverar en la libertad del pecado y para ser conscientes rápidamente de aquellos momentos en que te deshonramos, para poder ir a tu presencia y decirte, Señor, acá estamos una vez más, debilitados, imposibilitados, pero acudiendo a tu presencia para pedirte más de tu gracia que siempre nos alcanza, para que nos traigas perdón, limpieza, paz a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta semana y que el Espíritu nos dé el gozo de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.